Buenas noches a todos. En esta ocasión les tengo el tema de prevención de las infecciones quirúrgicas. Yo soy Jennifer Figueroa, soy estudiante de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador y pues la temática de ahora trae varios puntos específicos a tocar que engloban las medidas de asepsia y antisepsia. También cómo debemos comportarnos en el quirófano, lavado de manos quirúrgico, la colocación del gabachón y el calzado de guantes. Considero que este es un tema muy importante, no solo para aquellos que se van a dedicar a la especialidad de cirugía, sino que para todo médico general, porque después de todo, todos y cada uno de nosotros pasamos por esta área y debemos saber cómo comportarnos para evitar lastimar o dañar más al paciente. Así que comencemos. Les tengo esta pequeña frase de Franklin Clark que dice así: la historia de la medicina se caracteriza por tres acontecimientos notables y cada uno de ellos a su modo ha evolucionado la cirugía. El primero es el uso de las ligaduras para detener la hemorragia quirúrgica. El segundo son los métodos para disminuir el dolor con analgésicos generales. Y el tercero es la antisepsia quirúrgica, promovida por Lister, un cirujano quien utilizó el ácido carbólico, que ahora conocemos como el fenol, para esterilizar las heridas y los instrumentos con los que se redujo las infecciones postoperatorias. Y de este tercer pilar es del que hablaremos en esta ocasión. Así bien, tenemos esta pequeña línea del tiempo en la que mencionaremos algunos de los personajes importantes que contribuyeron con sus estudios y experiencia a lo que ahora conocemos como técnicas de asepsia y antisepsia en el área quirúrgica. Primero tenemos al doctor Oliver Holmes, quien era un profesor de anatomía y al estudiar a sus colegas y sus estudiantes, pensó que quizás eran los mismos médicos quienes eran los vehículos de transmisión de las enfermedades contagiosas. Algunos años después, Simonsway constató y demostró que los pensamientos de Holmes eran correctos. Los médicos, de hecho, transmitían las enfermedades contagiosas. ¿Y por qué se daba esto? Porque muchos de los médicos realizaban autopsias y posterior a eso atendían partos. Entonces llevaban todos estos microorganismos patógenos a las madres embarazadas y estas terminaban con una fiebre puerperal. Él, a su vez, recomendó el lavado preoperatorio del cirujano, pero para esa época era una idea demasiado innovadora que realmente causó bastante polémica y no fue adoptada por muchos de sus colegas. Luego tenemos a Pasteur, como sabemos, un gran científico famoso por haber descubierto los microorganismos a través de sus estudios en la fermentación láctica y alcohólica. Pero fue Lister quien basó sus estudios en los trabajos de Pasteur para hacer un estudio específico sobre la cicatrización sin putrefacción de las heridas tratadas con ácido fénico. En aquel entonces utilizó este método para las intervenciones quirúrgicas, tanto en el lavado de la herida del paciente, el lavado de sus manos y de los instrumentos con el ácido fénico. Y durante ese momento se incorporó básicamente la regla más importante de la antisepsia. Años después, un grupo de cirujanos y Lawson tenían estrictas reglas de limpieza que decían así, que todo aquel objeto que estuviera en contacto con el paciente debía estar limpio. Sin saberlo, ellos estaban practicando la asepsia. Luego, otra vez tenemos al científico Pasteur, que mencionaba que en lugar de intentar una protección continua del organismo, ¿qué tal si utilizaban instrumentos y vendajes o esponjas e hilos de sutura que estuvieran previamente esterilizados con calor? Y acá viene un punto importante. Actualmente aún utilizamos la esterilización por calor, como veremos más adelante. Allá por 1886, en Inglaterra, todo cirujano debía operar con instrumentos y paños debidamente esterilizados, y la piel del enfermo también debería estar limpia. A finales de los años de 1890, la asepsia ya estaba adoptada en todas partes y en ese momento se utilizaban procedimientos de esterilización y además el uso de batas estériles, gorros y mascarillas. Si se fijan, esto no es muy diferente a lo que se realiza actualmente al momento de hacer una intervención quirúrgica. Así bien, tenemos
los dos conceptos de asepsia y antisepsia. A veces tienden a confundirse un poco, pero se definen así. Asepsia es el concepto que hace referencia a la utilización de procedimientos que impidan el acceso de microorganismos patógenos a un medio libre de ellos. O sea que la asepsia va a ser todo aquel procedimiento que evite que una superficie o algo que está limpio o estéril se contamine. Y esta se realiza por medio del lavado de manos, las técnicas de barrera que veremos más adelante o incluso la limpieza habitual. En cambio, la antisepsia, su contraparte, es el conjunto de procedimientos o actividades destinados a destruir. Acá estamos hablando de eliminar los microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos. Para la implementación de esto, se utilizan antisépticos o biocidas que se pueden utilizar tanto en la piel y tejidos humanos cuando se refieren a antisépticos y en superficies o en el ambiente cuando son desinfectantes. Ahora bien, tenemos los principios de las técnicas de asepsia. Y el objetivo general o el objetivo principal de la asepsia es evitar la contaminación de la herida quirúrgica, como vimos anteriormente. Y esta se va a dar por tres principios. El primero es evitar la contaminación por la vía aérea. Y esta se va a evitar que el paciente o la herida operatoria esté en contacto con gotículas que son expelidas por nuestra boca al hablar. Por eso se utiliza la mascarilla, o por corrientes de flujo que vienen del exterior del área de quirófanos, y para eso se utilizan las zonas de área de quirófano, veremos más adelante. Luego tenemos evitar la contaminación por contacto, y era lo que mencionaba anteriormente, en lo que todo lo que esté limpio debe tocar la herida quirúrgica, nada puede estar sucio o se promueve la contaminación de el área. Y la última es evitar la contaminación por siembra. Pero este último principio no nos compete tanto a nosotros como personal de la salud o médicos, porque trata más que todo sobre las corporaciones que producen materiales que se utilizarán en los individuos, como ya veremos más adelante. Ahora, prevención de la contaminación por vía aérea. Esta se logra, como mencionaba, utilizando cubrebocas, gorros, zapatos o zapateras y ropa especial antes de ingresar al área restringida. También se promueve mucho utilizando la limpieza regular de los quirófanos o restringiendo el intercambio de ambientes. O sea que no vamos a permitir que cualquier persona que venga de la calle entre al quirófano así por así. Además de esto, se recomienda que se evite la comunicación oral excesiva y los movimientos excesivos e innecesarios. Ahora, recordemos esto de los movimientos excesivos e innecesarios, porque todos tienen que ver con la conducta que vamos a tener dentro del quirófano. En la prevención de la contaminación por contacto, para prevenir la contaminación, todo aquello que entre en contacto con el área quirúrgica debe estar estéril. ¿Y qué es la esterilización? Es el proceso que depura el material dejándolo libre de bacterias, virus, esporas y otros agentes que puedan afectar el estado del paciente. Por lo tanto, todo aquel que va a estar en contacto con el paciente, como un cirujano, los asistentes, las enfermeras, deben de tener un correcto lavado de manos, utilizar guantes y la vestimenta previamente esterilizada como los cabachones, para evitar que haya contaminación por contacto. Y el tercero, el que les mencionaba de evitar la contaminación por siembra, es más que todo a la utilización de todo aquel material que va a estar dentro del paciente, por ejemplo, suturas, grapas, tubos, prótesis, todo esto debe llevar una esterilización especial que se da en los lugares donde se fabrican este tipo de materiales. Y recordemos que todos estos materiales van a llevar sus fechas de vencimiento, porque la esterilización puede afectarse. Si pasa un material empacado mucho tiempo, este puede perder su efectividad y estaríamos utilizando un producto que tal vez le va a causar más reacción al paciente, no solo por que pueda ser contaminado, sino que tal vez porque pueda estar menos funcional. Ahora, si hablamos de la esterilización del material quirúrgico, vamos a tener una gran cantidad de métodos.
y tipos de esterilización, pero esto se va a elegir de acuerdo al material que queremos esterilizar. Y para esto tenemos los métodos físicos y los químicos. Dentro de los físicos tenemos el calor. ¿Se recuerdan? Pasteur hablaba que el calor era una fuente muy efectiva para esterilizar material. Y acá tenemos ahora, actualmente, el calor húmedo, calor seco, la filtración y la radiación. Entre los métodos químicos tenemos dos grandes formas. La primera es la esterilización por gas y los agentes químicos. En lo de los agentes químicos nos extenderemos un poco porque hay una gran variedad y es de lo que más se utiliza al momento de limpiar el material o incluso nuestras manos. Ahora hablemos sobre el calor húmedo. Cuando tenemos el calor y lo asociamos a humedad, este acelera la destrucción de las bacterias. ¿Cómo lo hace? Primero hay una coagulación de las proteínas. Estas, cuando están coaguladas, ya no son funcionales para las reacciones enzimáticas. Entonces, la célula muere, como veremos un poco más adelante. Existen diferentes procedimientos de esterilización. Entre ellos tenemos el vapor a presión atmosférica y el vapor a presión baja. La atmosférica consiste en aplicar una atmósfera de vapor a 100 grados Celsius durante al menos 90 minutos, y con esta se garantiza que hay destrucción completa de microorganismos. Luego, la de baja presión es una esterilización con vapor de tipo presión que se lleva a cabo entre temperaturas de 108 a 147 grados Celsius. Si se notan, son temperaturas bastante altas. Y estas se utilizan para materiales que se utilizan regularmente en cirugía. Por ejemplo, metálicos como las pinzas, los portaagujas, las valvas, las vasijas, todos esos materiales que pueden resistir altas temperaturas de calor son ideales para utilizar este tipo de procedimientos. Luego tenemos el calor seco. El primero es el flameado. Si recuerdan, cuando en transmisibles llevábamos nuestro mechero Bunsen y lo utilizábamos para flamear las asas de platino con las que se hacían los cultivos. Entonces, si recuerdan, ese era un método perfecto para eliminar cualquier residuo o bacteria que quedara colocada en el asa. Y todavía se sigue utilizando. Luego tenemos la incineración, que esta se utiliza para las piezas anatómicas y fomites, pero esta lleva controles muy estrictos de seguridad primero, porque algunos materiales que se queman pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Entonces, tratan de evitarlo cuando se van a utilizar materiales como hule o plástico, que sabemos que liberan una gran cantidad de químicos tóxicos en nuestro medio ambiente y pueden crear muchos más problemas de efectos invernaderos, por ejemplo. Y luego tenemos el aire caliente, que este es un calor seco que alcanza temperaturas de hasta 180 grados Celsius. Y este se utiliza para vidrio, metal, como mencioné anteriormente, algunos de los instrumentos quirúrgicos más usados, y requieren tiempos muy prolongados de exposición. Por lo tanto, no vamos a colocar cualquier tipo de instrumento acá porque puede dañarse. La filtración. La filtración, solo para que lo sepan, es un método que se utiliza mucho en los laboratorios biológicos. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se utiliza el plasma de otro paciente o en el que se fabrican antibióticos. ¿Por qué? Porque es un tipo de esterilización que lleva muchos filtros específicos con el fin de detener hasta los virus más pequeños. Por lo tanto, estos son indicados para las grandes farmacéuticas o los laboratorios científicos en los que se utiliza mucho este tipo de material. Y luego tenemos la radiación. Este es el último de los métodos físicos para eliminar microorganismos. Y tenemos dos tipos. El primero es la radiación ionizante, que por su poder va a ser un agente que esteriliza. Y la no ionizante, que se utiliza para desinfectar. ¿Cómo actúan estos dos tipos de radiaciones? La primera es una acción letal que afecta el núcleo de la célula, alterando sus componentes vitales, por lo tanto la célula muere.
Luego, la radiación no ionizante, que puede ser por rayos infrarrojos o ultravioletas, causa alteraciones o reacciones químicas dentro de los núcleos y los microorganismos mueren, pero por oxidación. Actualmente, con las pandemias que tenemos del COVID, se utiliza bastante la radiación ultravioleta en algunos hospitales del país para eliminar el virus por su capacidad de matar los microorganismos. Y dentro de los químicos tenemos la esterilización por gas, en la que podemos utilizar ya sea óxido de etileno, formaldehído, para evitar que la acción de las bacterias tenga sobre el microorganismo. Y esto se hace porque hay alquilación de los grupos de enzimas. ¿Qué significa esto? Que las enzimas dejan de ser funcionales, entonces no hay reacciones enzimáticas dentro de la célula. Esto significa que a medida que la célula no pueda realizar sus reacciones biológicas normales, muere. Entonces es una forma de eliminar por medio de eliminación completa, por bactericida, a los microorganismos. Y los agentes químicos son de los que más se utilizan en cirugía y por eso nos extenderemos un poco en esto. Son sustancias que según su concentración pueden ser esterilizantes, desinfectantes, bactericidas, antisépticos y todo va a depender el tipo y para qué lo vamos a utilizar. Ahora, esta es una pregunta que muchos doctores en cirugía suelen hacer. ¿Cuál es el antiséptico y desinfectante ideal? Pues este debe cumplir estas siguientes características. La primera, tiene que tener una acción germicida o bacteriostática de alto espectro antimicrobiano. ¿Qué significa esto? Significa que si vamos a tener un jabón que nos va a limpiar un solo microorganismo, no nos sirve de nada, porque es muy específico para un solo organismo. Por ejemplo, que solo fuera específico para el coli, cuando hay una gran cantidad de enterobacterias que pueden estar afectando a la herida quirúrgica. Entonces necesitamos uno que pueda tener una acción amplia sobre varios microorganismos, ya sean gram positivos, gram negativos, bacilos, para que sea ideal. El siguiente es que no debe ser tóxico para el paciente. Si se recuerdan, les mencionaba sobre Lister y que él hablaba sobre el fenol. El fenol actualmente se conoce que, y hay estudios en los que se dice que es muy tóxico y hasta cancerígeno para la piel, por lo tanto, ha dejado de utilizarse como un antiséptico, porque este es tóxico. El siguiente es que no debe ser alérgeno. Recordemos que también tenemos pacientitos que pueden ser atípicos y ellos van a presentar una reacción alérgica al antiséptico, pero esto no debe pasar en la población en general. Por lo tanto, el ideal no debe ser alérgico. El siguiente es que debe de ser de efecto inmediato. Significa que si vamos a utilizar, por ejemplo, la clorexidina para lavarnos las manos, no vamos a estar una hora lavándonos las manos para que sea efectivo. Debe ser de acción inmediata. Luego, de duración prolongada. O sea que esto tiene que tener una buena cobertura de tiempo, por ejemplo, una hora mínimo. La siguiente es que no debe ser corrosivo. O sea que este no nos va a irritar la piel o si es un desinfectante que no va a dañar la pieza quirúrgica que vamos a utilizar o el instrumento. El siguiente que tiene que tener un olor agradable. Esto no significa que tiene que oler a rosas, sino que no nos tiene que causar náuseas, ni tos, ni estornudos, su olor. Lo ideal es que no tenga un olor realmente fuerte para que no cause ninguna reacción adversa en la persona que lo utiliza. Lo siguiente, que debe ser económico, porque recordemos que esto se utiliza mucho en muchas áreas, no solo en cirugía, sino que en pequeña cirugía, en emergencia, entonces tiene que ser accesible. Y la última, que debe ser removible, o sea que podemos quitarlo por medio de agua u otro detergente. Ahora, ¿cómo actúan estas sustancias en los microorganismos? Y tienen 4 mecanismos específicos. El primero es la coagulación de proteínas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si un huevo, la proteína tiende a ser un compuesto químico bastante frágil. Por lo tanto, es muy susceptible a elevaciones de calor o al uso de químicos que puedan dañar la proteína. Entonces, ¿qué sucede?
En este caso, las proteínas colapsan y se precipitan. Entonces, las enzimas o las reacciones enzimáticas ya no tienen lugar en las células y estas mueren. La siguiente es la rotura de la membrana celular y esta hace que la función de la barrera selectiva ya no sea posible. Por lo tanto, permite el paso de cualquier sustancia al protoplasma de la célula. En este caso, cuando hay todas estas sustancias dentro de la célula, entonces evita las reacciones enzimáticas y nuevamente la bacteria o el microorganismo muere. En la remoción de los grupos sulfhidrilos libres, esta se da porque hay fijación de oxidantes en estos grupos y evita que nuevamente se puedan formar las reacciones vitales que necesita el microorganismo para sobrevivir. Entonces, otra vez, esta es una reacción letal para los microorganismos. En el antagonismo enzimático, funciona de una forma un poco diferente. Primero, los compuestos o los sustratos que necesita el microorganismo son sustratos naturales que se encuentran en el huésped. Pero estas sustancias lo que hacen es imitan estos sustratos naturales y compiten con ellos a medida de que no se llevan a cabo la reproducción celular. Por lo tanto, funciona como un bacteriostático. Ahora, la clasificación de los agentes químicos. Hay una muy amplia variedad de agentes, pero tenemos que recordar que los vamos a usar en función a el tipo y cómo pueden o no afectar nuestra piel o el tejido humano. Tenemos los orgánicos, que son alcoholes, aldehídos, fenoles, detergentes, entre otros, y los inorgánicos, que son los halogenados o los oxidantes. Dentro de los agentes químicos o inorgánicos tenemos los alcoholes, que como sabemos se ha hecho muy famoso por la pandemia del lavado con alcohol en gel. Y este funciona como un antiséptico que se utiliza en piel y seca la bacteria, o sea, daña las proteínas, o sea, realiza el primer mecanismo que les había mencionado. Luego tenemos aldehídos. Estos no suelen utilizarse en el tejido humano, pero funcionan muy bien como desinfectantes y se utilizan mucho para la esterilización. Incluso se utilizan en algunos materiales quirúrgicos que son delicados, como los materiales de videolaparoscopía. Estos no pueden resistir altas temperaturas, entonces se pueden colocar en glutaraldehído y hay muy buena eliminación de microorganismos. Luego tenemos los fenoles que actúan por coagulación de las proteínas. Y recordemos que el fenol puede llegar a ser muy tóxico en la piel, por lo tanto no se recomienda. Se utiliza más que todo para las superficies donde se van a llevar diferentes procedimientos. Los detergentes aniónicos o el jabón común es el que utilizamos día a día y actúa más que todo sobre las bacterias gram positivas, que como sabemos son muchas de la flora bacteriana normal de la piel y tienen acción sobre la membrana celular, y si se recuerdan es el segundo mecanismo para eliminar las bacterias. Luego tenemos los detergentes catiónicos y en estos está el amonio cuaternario, que actualmente se ha utilizado mucho porque se utiliza para desinfectar pisos, paredes, hasta vehículos, y tiene muy buena acción sobre microorganismos gram positivos, pero no tanto sobre los gram negativos, y no actúa sobre las esporas ni el bacilo tuberculoso, así que debemos tener eso en consideración cuando tengamos pacientes con tuberculosis. Y dentro de los agentes químicos orgánicos, los más comunes, tenemos el yodo, que lo vamos a encontrar en diferentes formulaciones como la yodopovidona, que es el antiséptico más utilizado en cirugía general. Recordemos esto, porque lo podemos encontrar tanto como solución yodada o como jabón yodado. Y va a variar según su concentración. Y es la primera elección como antiséptico preoperatorio de la región quirúrgica. El cloro o el hipoclorito de cloro, o como lo conocemos comúnmente, la lejía, se utiliza muy excelente para la eliminación de virus como el del SIDA o la hepatitis, pero sobre superficies. No lo vamos a utilizar
sobre el tejido humano porque puede ser algo corrosivo. Y el siguiente es el peróxido de hidrógeno, que se utiliza mucho para desbridar heridas infectadas y su acción es más que todo mecánica porque libera mucho oxígeno gaseoso que bactericida. Ahora, antes de hablar de la conducta en el quirófano, recordemos que la desinfección se va a llevar en 3 niveles. La desinfección de bajo nivel, que por lo general se utiliza en las áreas comunes hospitalarias, la de nivel medio, que se puede llevar a cabo en las salas de curaciones, y la de alto nivel, que es la que vamos a ver siempre en los quirófanos. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos en el quirófano? Para esto, debemos primero poder identificar las 3 áreas que van a estar por las que va a estar compuesta. Y el objetivo principal de esta segmentación por áreas es restringir la contaminación progresiva por fuentes del exterior. Entonces vamos a tener 3 áreas. La primera es el área negra, que como pueden ver es esta área como gris oscuro en esta imagen. El área gris, que es esta de acá, y el área blanca, que es esta que corresponde a los quirófanos. Ahora, ¿cómo podemos identificar qué hay en cada área? Primero, el área negra se va a caracterizar porque vamos a encontrar por lo general es la que está más externa. El escritorio de enfermería en donde se admiten los pacientes, en donde están los expedientes, y en esta área nosotros podemos utilizar gabacha. También vamos a poder identificarla porque esta área es donde van a estar los vestidores y los baños. Cuando vamos a pasar de un área a la otra, como ven acá, del área negra al área gris, por lo general va a haber una trampilla de botas o una esclusa. ¿Qué significa esto? Esto es una forma de evitar el paso de microorganismos de un área a otra. Si ven esta imagen de acá, al momento de estar en el área negra, recuerden que en el área negra estaban los vestidores. Por lo tanto, cuando vamos a ir al área gris, ya debemos tener nuestro traje quirúrgico, zapateras, gorro y mascarilla. Es muy importante que en esta área ya tengamos todo el equipo utilizado. Y si vamos a pasar del área gris al área blanca, que es el área de quirófanos, nuevamente tenemos que tener todo nuestro equipo bien colocado y con el lavado de manos previamente realizado. Si se recuerdan a esta diapositiva, estos principios se basan en evitar la contaminación por la vía aérea. ¿Por qué? Porque se evita el flujo de microorganismos desde la parte exterior, o sea, de la calle, hasta los quirófanos por medio de la segmentación del área quirúrgica. Luego, quiero que vean estas imágenes. Y son cosas que deben considerar mucho antes de entrar al quirófano o incluso a la área quirúrgica. Primero, el traje quirúrgico debe estar la camisa siempre adentro del pantalón, como ven en esta imagen, o en esta y en esta. El gorro debe cubrir todo el cabello, no debe, en especial si tenemos el cabello largo, no debemos dejar mechones cerca de la cara o por debajo del cuello, todo tiene que estar adentro. Y lo ideal es que si tenemos cabello largo, utilizar de este tipo de gorros que permiten meterlo mejor dentro del gorro. Y lo siguiente es siempre utilizar la mascarilla. Si ven, la mascarilla se coloca, la quirúrgica, así. Nuestra oreja va a ser como el límite. Vamos a amarrar las cintas superiores sobre la oreja y las inferiores debajo de ella para que quede bien sujeta. Y con la pequeña alambre que traen acá frente a la nariz, se le da la forma para que nos quede de forma cómoda y no se nos vaya a caer. Si se fijan acá, también todo está colocado. Y lo ideal es que los que van a estar en sala asistiendo, enfermería o el cirujano, utilicen lentes de protección. ¿Por qué? Porque pueden haber salpicaduras con pacientes de sangre, con pacientes que tienen alguna enfermedad contagiosa de base, o por líquido amniótico, o alguna otra sustancia que puede ser riesgoso para el personal médico.
Ahora hablemos sobre el lavado de manos. El lavado de manos cae sobre el principio de evitar la contaminación por contacto. Porque, si recordábamos, en este principio hablábamos sobre evitar hacer que todo lo limpio toque lo limpio. Por lo tanto, si vamos a tocar el área estéril, tiene que ser con equipo estéril. Y algunas consideraciones a tener antes de lavarnos las manos en el área quirúrgica. Primero, si no han entrado nunca a sala, podrán verse un poco confundidos al ver este tipo de lavamanos. Primero, porque no suelen tener grifos, porque la idea es evitar tocarlos. Y la mayoría de ellos tienen el grifo o la activación del flujo de agua en la parte de abajo, como ven acá. Estas se activan usualmente con la rodilla. Algunos pueden tenerlo en el piso, que son de tipo pedal, para evitar que nosotros estemos tocando toda el área de lavado. Si ven, el lavado son bastante amplios y profundos, a medida de evitar que nosotros vayamos a tocar tanto el borde o el grifo. El jabón o la dispensación del jabón puede ser un poco compleja si no sabemos dónde buscarlo. Muchas veces vamos a encontrar este tipo de modelo en el que tienen un pequeño pedal para poder dispensar el jabón. Algunos otros hospitales más modernos lo tienen con sensores, es mucho más fácil, pero siempre hay que buscar en dónde podría encontrarse el pedal para dispensar el jabón, porque no debemos tocar el bote donde está el jabón, porque entonces estamos contaminándonos. Ahora, cuando estemos mojando nuestras manos, si ven esta imagen, eviten tocar con sus dedos o con otra parte de su cuerpo el grifo, porque de lo contrario estarán contaminándose otra vez. Y acá en esta imagen inferior, no sé si alcanzan a ver, la mano está dentro del agua. Pero recuerden, el agua siempre va a caer desde la punta de los dedos hasta el codo. Siempre lo que van a hacer es sacar la mano y meterla dentro del flujo de agua hasta el codo, no de viceversa. Jamás. El agua no tiene que correr del codo a la mano, porque entonces están haciendo un lavado de manos incorrecto. Y lo siguiente, recuerden que si se van a lavar las manos, ustedes ya deben de tener colocado el gorro y la mascarilla. Y en el mejor de los casos, los lentes. Porque si se están lavando las manos, ya no van a poder tocarse la cara. Entonces, no van a tener que volvérselas a lavar. Ahora, la OMS nos presenta esta infografía en la que se ve el lavado de manos paso a paso. Y como pueden ver, la activación del jabón en este caso se está realizando por el codo, pero lo ideal sería que esté en la parte inferior o automático para evitar que nosotros lo toquemos. Entonces empezamos así. Si ven en la primera imagen, van a utilizar aproximadamente 5 ml en una mano, o sea que van a apretar aproximadamente 3 veces el jabón para poder colocarlo en la palma de sus manos. Luego, en la segunda imagen, como ven acá, van a lavar la yema de sus dedos de la mano derecha para descontaminar la parte abajo de las uñas. Esto tiene que durar aproximadamente unos 5 segundos. Posteriormente, si ven en esta imagen, la imagen 3, van a aplicar el producto de esa mano sobre todo el brazo hasta que llegue al codo, como ven en estas imágenes en la número 4 y en la número 5, siempre haciendo movimientos circulares hasta que todo el producto se les evapore. Esto debe durar de 15 a 10 segundos. Luego van a realizar lo mismo en la siguiente mano. Si ven acá, se repiten los pasos. Ahora está otra vez dispensando el jabón, colocando las yemas de los dedos en la palma, luego restregando el producto por todo el brazo por movimientos circulares hasta llegar al codo. Luego de eso, se debe lavar la superficie de la mano, se debe dispensar nuevamente el jabón y lavar la superficie de la mano, una mano
Recuerden esto, una mano lava la otra. Luego esta lava el dorso de la siguiente mano. Luego no olviden lavarse entre las regiones digitales, colocando una palma sobre un dorso de la mano sobre la otra y haciendo fricción. Y se repite en la mano siguiente. Luego se realiza de esta forma con ambas palmas entrelazadas. Luego los nudillos haciendo un pequeño nudo de agarre acá en ambas manos y luego se procede a limpiar el pulgar. Como ven en esto, con movimientos de rotación alrededor del pulgar y luego se elevan las manos a esperar que se sequen. Ahora, si recuerdan esta imagen, en la conducta del quirófano, ustedes, una vez lavadas las manos, no deben de bajarlas debajo de la cintura, porque de lo contrario se considera como contaminado y no deben de subirlas sobre su cabeza, porque entonces también se considera como un área contaminada. Y esto se debe tener muy en cuenta al momento de secarnos las manos y al momento de colocarnos el capuchón, porque puede ser un poco difícil hacerlo sin cometer estos errores. Ahora, el secado de manos. Imaginemos que tenemos nuestra toalla y es este diagrama que tienen acá. Tenemos un área superior y un área inferior. Al momento de secarnos pueden ocurrir dos cosas. Uno, agarramos nosotros la toalla o segundo, nos los entrega el circular. Y en este caso, extendemos la toalla sin bajar las manos y sin que la toalla toque otra superficie y con la mano derecha vamos a secar nuestra mano izquierda o viceversa. Entonces empezamos por la mano, extendiendo bien los dedos, secando bien entre las regiones intradigitales, la palma, el dorso, la muñeca y vamos bajando hasta el codo. Luego, una vez secado toda la mano y el brazo, vamos a darle vuelta. Entonces acá tenemos este esquema. ¿Ven esta mano verde más oscurito? Esta va a ser la nueva región para secar la siguiente mano. Entonces hacemos como una rotación de la toalla. Y acá empezamos a secar la otra mano de igual manera, extendiendo bien los dedos y abriéndolos para poder secar muy bien la región interdigital. Luego la muñeca, el brazo y llegamos al codo. Ahora, no recuerden que al momento de desechar la toalla no se vayan a agachar ni vayan a bajar la mano para desecharla porque entonces se van a contaminar. Entonces, a este mismo nivel donde la tienen, la van a soltar sobre la tortuga, que es un depósito en el que se suele colocar la ropa sucia en el quirófano, o en el área donde vean que hayan colocado el material ya utilizado, pero sin agacharse, sin bajar las manos. Ahora hablemos sobre la colocación de la bata quirúrgica o el gabachón. Esto puede ser un poco difícil por la falta de práctica, pero con conocer las pautas básicas para evitar contaminarnos, podemos evitar que nos regañe la circular de enfermería o el instrumentista. Y existen dos técnicas. Primero, la técnica cerrada, que si recordemos así, la técnica cerrada, uno mismo se la pone. Y en la técnica abierta, alguien te va a poner la bata quirúrgica o el gabachón. Acá hay algunas consideraciones. Cuando tomemos el gabachón, primero hay que hacerlo separado de la mesa. No hay que pegarnos a la mesa porque entonces estamos contaminando. Luego, al ponernos el gabachón, no hay que sacar las manos por las mangas hasta el momento de la colocación de los guantes. Y si ven acá, no hay que elevarlos tampoco arriba de la cabeza. Y en la abierta, hay que evitar el contacto excesivo o la mala colocación del gabachón. Acá pueden verlo, esta es la técnica cerrada. Tomo el gabachón. Aquí la imagen no lo explica muy bien, pero lo que van a hacer es tomar todo el gabachón por esta sección de aquí y luego lo van a alejar de la mesa donde está la ropa quirúrgica, lo van a extender sin tocar nada y van a introducir sus manos en forma horizontal. No vayan a levantarlo sobre la cabeza porque se van a contaminar.
Y si se fijan, no vayan a sacar tampoco las manos por las mangas del gabachón y van a esperar que alguien, ya sea una personal de enfermería o el asistente, les ayude a amarrar el gabachón por atrás. En la técnica abierta vamos a tener al circular o al instrumentista, perdón, ya vestido, y este nos va a colocar el gabachón de esta manera. Si se fijan, nosotros lo que tenemos que hacer es extender los brazos y nos coloque el gabachón hasta la altura de los hombros. De esa forma nos pueden amarrarlo por la parte de atrás y ya al momento de colocar los guantes se va a sacar la mano. Ahora el calzado de guantes. Les hice estas imágenes acá para que vean paso a paso el calzado de guantes. Primero, si tenemos la técnica cerrada, o sea que nosotros mismos nos estamos vistiendo al momento de entrar a un procedimiento quirúrgico, significa que nuestros guantes ya deben de estar servidos, o sea, deben de estar fuera de su paquetito de plástico y solo colocados en esta área que tiene que ser estéril. Sin sacar las manos, como ven acá, vamos a extenderlos y tomarlos. Luego colocamos el primer guante. Recuerden que para colocar los guantes siempre ubiquen dónde está el pulgar del guante. Eso les va a ayudar mucho para poder ponérselos correctamente y que no se lo vayan a poner al revés. Entonces lo ponemos sobre la manga del gabachón y le damos vuelta a modo de que nos pueda entrar de una sola forma. Si ven acá, ya está colocado y la mano no se saca del gabachón hasta que ya está colocado el guante. Si ven acá, ha quedado un poco adentro, pero la idea es no sacarlo antes del tiempo. Luego, acá tenemos la segunda mano. En esta ya tomamos el guante con la mano enguantada, lo colocamos de igual forma sobre nuestra palma en el gabachón y con un movimiento damos vuelta para colocarlo correctamente. Recuerden que a veces puede que uno de los dedos nos quede dentro de otro o uno no nos pueda quedar correctamente, pero una vez puesto ambos guantes se los pueden arreglar. Y acá está paso por paso en imágenes fijas para que comprendan. Si se fijaban, el primero era colocar sobre el guante del gabachón, darle vuelta con nuestros dedos dentro del gabachón, darle vuelta y colocarlo. Luego ajustarlo y hacer lo mismo con el siguiente. Esta, recuerden que es la técnica cerrada. Luego tenemos la técnica abierta. Esta, por lo general, va a haber un personal de enfermería que va a tener colocado el guante así, ya van a ver en esta imagen, abierto, para que ustedes metan su primera mano. Luego, con su mano ya enguantada, van a sostenerlo por la parte de abajo. Entonces son 3 manos en esta ocasión las que sostienen, las 2 del personal de enfermería y la suya, para poder colocar correctamente el siguiente guante. Y acá pueden verlo también en las imágenes fijas. Entonces, el personal de enfermería coloca el primer guante, luego nosotros con la mano ya enguantada sujetamos el borde inferior del guante, y son 3 manos, 1, 2, 3, que sostienen el segundo, y podemos introducir nuestra mano en el otro guante. Y acá está el calzado de guantes en solitario, que muchas veces se utiliza para la atención de asistencia en partos o en procedimientos pequeños en los que no es necesario utilizar gabachón. Y pues esa es mi ponencia de ahora. Esta es la bibliografía por si quieren ir a buscarla. Y pues mi recomendación es que practiquen al menos el lavado de manos, el calzado de guantes, porque entre más lo practiquen, más fácil se les hará realizarlo al momento que tienen que utilizarlo. Y pues eso es todo. Hold on, just a little. We'll meet right here in the middle.